Bueno, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra del Señor. Por más de un mes, casi 2 meses, estuvimos viendo un tema muy especial y fue el tema del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios y cómo el Señor Jesucristo, a través de muchas parábolas, el Señor Jesucristo nos explica lo que es el reino de Dios? A partir de julio, del mes de julio, vamos a ver un tema importantísimo y es los dones espirituales de los que habla la palabra del Señor y cómo nosotros podemos administrar los dones que el Señor ha dado a su iglesia y cómo podemos fluir en esos dones y edificar a la iglesia a través de los dones espirituales. Hoy no voy a iniciar con ese tema porque quiero dar un tema antes de ello y quiero que entendamos también con mucha claridad qué es la iglesia. Así que hoy vamos a hablar un tema importantísimo y es la iglesia. Hay muchos conceptos de iglesia, o pudiéramos pensar que la iglesia es esto, la iglesia es aquello, pero la Biblia nos da una claridad muy profunda de lo que realmente es la iglesia. Así que vamos a mirar ese tema en esta mañana y sé que Dios nos va a bendecir, vamos a ser muy edificados. Mateo capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 18. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, el otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez en que en la palabra del Señor se habla de la palabra iglesia. Antes siempre se hablaba del pueblo de Dios refiriéndose a Israel, pero en Mateo capítulo 16 es la primera vez que se habla del término iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que quiere decir reunión de un pueblo llamado o convocado. Es la iglesia de Cristo, es la congregación de personas que han nacido de nuevo, que han sido también convocados por Dios mismo con el fin de que escuchen y actúen para Dios. Así que tenemos que empezar a ver conceptos de la iglesia. La iglesia no es el lugar donde nosotros nos reunimos. La iglesia no está representada por un nombre específico, sino que la iglesia es el grupo de personas que hemos creído en el Señor. ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesucristo? Entonces la iglesia son las personas que hemos creído en el Señor y que ahora Dios mismo nos ha convocado para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. Esta mañana usted está aquí porque es iglesia y el Espíritu Santo lo ha convocado. Porque el Espíritu Santo de Dios ha tocado su corazón, y si Él ha tocado su corazón,
Usted está en este lugar y podemos decir que hoy se reúne la iglesia de Cristo, o sea, todos los que hemos creído en el Señor nos hemos reunido para adorar. Así que la iglesia no es un lugar, tampoco se rige por un nombre de alguna denominación, es sencillamente el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús pregunta si ellos saben quién es Él, se le es revelado esto a Pedro. Y Jesús mismo le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Señor mismo le ha revelado que yo soy el Cristo. Y luego el Señor Jesucristo le habla a Pedro y le sigue diciendo, en el versículo, miramos versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto, la religión tradicional lo interpreta de una manera diferente cuando se refiere a la iglesia. La iglesia tradicional dice que la iglesia se fundamenta sobre Pedro, y que Pedro fue el primer papa, pero no es así. La iglesia no se fundamenta sobre Pedro. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: te digo que tú eres Pedro, y Pedro significa piedra. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Así que la iglesia no fue fundamentada sobre piedra. La iglesia fue fundamentada sobre roca. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, y sobre esta roca, se está refiriendo a Él mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que el fundamento de la iglesia no es Pedro, el fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Está claro? Porque la religión tradicional siempre lo ha manifestado de esa forma, que la iglesia se fundamenta en Pedro. No, la iglesia se fundamenta en Jesucristo, que Él es la roca. Entonces dice, sobre esta roca, hablando de Él mismo, edificaré mi iglesia, y nada, absolutamente nada, prevalecerá contra ella. Nosotros hemos venido hablando del reino de Dios, la importancia de entender el reino de Dios, pero hoy quisiera, amada iglesia, hablar en unos 6 o 7 puntos, poder hablar qué es la iglesia, por qué es tan importante la iglesia, y nosotros debemos entender que somos iglesia, pero que la iglesia realmente es vital para la vida de una persona. Amén. La iglesia es muy vital para la vida del creyente, y somos la comunidad del reino de Dios llamado iglesia, que nos necesitamos mutuamente para que de esa manera el reino de Dios sea edificado. Si recordamos algo de lo que hemos visto, mis amados, la comunidad del reino de Dios se une para cumplir propósitos eternos de parte del Señor. Y la manera en que Dios establece el reino en la tierra, respondiendo a la oración, venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, la única manera en que el reino de Dios se establece en la tierra es a través de la iglesia. O sea, a través de usted y de mí. ¿Cuántos somos iglesia? Nosotros somos iglesia, y el reino de Dios se establece es a través de la iglesia. Así que quiero decirles algo, mis amados, y es que no puede haber un creyente verdadero separado de la iglesia, porque la iglesia somos todos. Hay una trampa, hay una mentira muy fuerte de Satanás en este tiempo, y sé que usted quizá ha escuchado mucho eso, o no sé si usted también lo haya vivido, y es también en parte una teología, es que no es tan necesaria la iglesia. Entonces hay muchas personas que piensan de la siguiente manera: la iglesia me ha hecho mucho daño, he tenido malas experiencias en la iglesia,
En la iglesia no he encontrado quizá lo que yo estoy buscando, cosas así. Y por lo tanto, muchas personas prefieren aislarse o separarse de la iglesia. Pero un creyente verdadero es parte de la iglesia y debe estar como iglesia con la iglesia. ¿Sabe qué encontramos nosotros cuando salimos a evangelizar y cuando hablamos con las personas? Hay un altísimo porcentaje de personas que dicen: yo soy creyente en Jesucristo, yo creo en Dios, pero yo no volví a la iglesia, no volví a congregarme, porque no encuentro en la iglesia quizá lo que yo estoy buscando, o tuve malas experiencias en la iglesia. ¿Saben qué pasó ahí? La mentira del enemigo los separa del cuerpo de Cristo, para que separados del cuerpo de Cristo no puedan crecer. Amén. No puedo decir se salvan, no se salvan, sencillamente se separan del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es un cuerpo. Amén. La iglesia es un cuerpo. Y esa es una mentira de Satanás muy fuerte. Así que hay muchas personas que dicen: yo no asisto a ninguna iglesia. Yo estoy con Dios, leo la Biblia en casa, yo oro en la casa y eso es suficiente. Eso es una mentira de Satanás, porque la iglesia es necesaria. Hay también otra teología, es que no necesitamos a un pastor, no necesitamos a los hermanos, no necesitamos nada de esto. Nosotros en casa es suficiente. Y de la pandemia para acá aumentó esa mentira y muchas personas dicen: yo la verdad me conecto, escucho la prédica, pero no es necesario ir a la iglesia. Hoy les voy a explicar algo. Es muy necesario venir a la iglesia. La iglesia debe reunirse, es el cuerpo de Cristo. Jesucristo, incluso cuando ministró la Santa Cena, dice: siempre que ustedes se reúnan, participen del pan y del vino y celebren la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando las personas creen a la mentira de Satanás de que la iglesia me ha hecho daño, que en la iglesia tengo situaciones con las personas, una cosa y otra, eso solamente es orgullo de las personas. ¿Saben por qué? Porque entre nosotros nos tenemos que edificar, entre nosotros nos tenemos que exhortar. La Biblia dice que hierro con hierro se afilan. Amén. Y somos un cuerpo, y como cuerpo de Cristo necesitamos caminar en el evangelio, caminar como iglesia y aprender. Dice el apóstol Pablo que hay que aprender a soportarnos. ¿Cómo una persona que está solamente en casa y nunca va a la iglesia, cómo va a poder soportar a otro hermano si no sale de la casa? ¿Cierto que sí? ¿Cómo alguien puede decir: yo voy a soportar a mi hermano por internet? Es muy difícil. Solo escucho la prédica por internet y así soporto a mi hermano. Yo quiero decirle algo, y es que en el cuerpo de Cristo Dios salvó a muchas personas con diferente carácter, a todos con un llamado, a todos les dio un don específico para poder edificar la iglesia. Así que la esencia de la iglesia, ¿sabe dónde está? En compartir, en exhortarnos, en amarnos, en animarnos. Esa es la esencia de la iglesia. La iglesia no se compone de un sermón por internet. La iglesia se compone de estar con nuestros hermanos. Y ahí la iglesia se va edificando. La iglesia se une para llevar a cabo proyectos, predicar la palabra, hacer la obra del Señor. Eso es iglesia. Cuando compartimos el pan en el libro de los Hechos, nosotros tenemos que volver a la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Dice que ellos se reunían, oraban y compartían el pan, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ayer hablábamos con mi esposa y estamos contemplando la posibilidad, hermanos, de que cuando vengamos los domingos aquí podamos almorzar juntos aquí. Amén. Vamos a tener unas mesas y poder almorzar juntos. Qué rico, qué chévere, porque esa es la iglesia. Amén.
La iglesia no se compone de un sermón. La iglesia no es una teoría, la iglesia es algo vivencial. Yo vivo la iglesia. Yo vivo con mis hermanos. Y toda la iglesia nos bendice. En la congregación encontramos, hermanos, el hermano que es de carácter fuerte y no ha madurado, pero él nos ayuda a madurar a nosotros. En la iglesia encontramos el que exhorta. Y ese que exhorta casi nadie lo quiere, pero es el que más bendice la iglesia. Amén. Encontramos el hermano que es puro amor. Encontramos el otro que son solo besos y abrazos. Gracias a Dios por eso. Pero es que eso es lo que edifica la iglesia. Juntos, con tantas características, nos podemos reunir, adorar al Señor, comer juntos, reír juntos, amarnos juntos, apoyarnos juntos. Esa es la esencia de la iglesia. Si eso es lo que diferencia a la iglesia con cualquier otro lugar o con una institución humana. La iglesia es la esencia, es el amor. Amén, amados. Cuando sabemos que Dios nos proveyó un lugar como este y los niños en este momento saben qué están haciendo, ellos están siendo iglesia porque están compartiendo juntos. Uno que otro llora, el uno empuja al otro, lo que sea, son niños, pero son iglesia. ¿Cierto que sí? Y a veces los padres no aguantan que un niño en la iglesia empujó al otro, pero sí aguantan que en el colegio les hagan de todo. No seamos así. En la iglesia pasan cosas. Y cuando vemos el reino de Dios, vimos que el reino de Dios es santo, pero la comunidad no. La comunidad del reino está en proceso de santificación. Amén. Y nos pulimos mutuamente y nos vamos puliendo y nos vamos puliendo y nos vamos puliendo y nos vamos puliendo, porque ese es el proceso de santificación. Solamente uno se puede santificar a través de que un hermano de la iglesia nos ayude a pulir y nos ayudan a ser más humildes, nos ayudan a mejorar el carácter, nos exhortan y nos ayudan, y esa es la iglesia. Así que es una mentira de Satanás cuando las personas dicen: yo no necesito la iglesia, yo no necesito estar dentro de la comunidad. Sí es necesario, porque esa es la esencia realmente de la iglesia. Es muy diferente que usted vaya a un estadio a ver un partido a que vaya a la iglesia. Es muy diferente que usted vaya a la plaza de mercado o vaya a la iglesia. Es muy diferente que usted vaya a una reunión del colegio o que vaya a la iglesia. La esencia de la iglesia es el amor. Irás a otros lugares para cumplir un compromiso, irás a otros lugares porque le toca, pero a la iglesia debemos venir con amor y debemos amarnos mutuamente, soportarnos mutuamente, pulirnos mutuamente, y vamos en un proceso de santificación al reino de los cielos. Así que la iglesia sí es importante. Yo me encuentro con mucha gente que ya no se congregan en ninguna iglesia. ¿Y por qué no te congregas en la iglesia? No porque los hermanos de la iglesia no me saludan. Eso es inmadurez y orgullo. Si no lo saludan, pues usted salude a todo el mundo. Ayude a que el reino de Dios se establezca. Amén. Quiero que veamos algunos aspectos de lo que realmente es la iglesia. Nosotros debemos entender qué es la iglesia. Primer aspecto: la iglesia es del Señor y para el Señor. Aquí hay algo importante, mis amados, cuando en lo que leímos el Señor Jesucristo dice: es mi iglesia. Cuando Él dice es mi iglesia, Él se está apropiando de su iglesia. Escúcheme bien, la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia no es del pastor. La iglesia es de Cristo. Los pastores nos escogió el Señor para que podamos orientar a la iglesia de Él. Pero la iglesia no es de ningún pastor. Hay algunos pastores que se han enseñoreado de las ovejas y manipulan a la gente, les sacan dinero, les arreglan la vida, les hacen una cantidad de cosas, se le meten a la casa, les tapan las ollas, de todo. Eso no es así. Amén. Yo les voy a decir algo. Yo me crié en una iglesia bastante legalista y
Cuando Dios me llamó al pastorado, yo pensé algo y dije, todo lo que yo viví en mi niñez y en mi juventud, esto tiene que cambiar en la iglesia de Cristo, porque me crié en medio de abusos. Y vi cómo los líderes de las congregaciones se enseñoreaban de la gente y querían manejarle la vida a la gente y no enseñarle más bien a amar al Señor y a vivir para el Señor. A mí nunca se me olvida, hermanos, cuando mi madre habló con una pastora. La pastora tenía 42 años, soltera, con un genio terrible. Y la pastora le propuso algo a mi madre. Le dijo, si usted quiere, hermana, yo le ayudo a educar a sus hijos. Y mi mamá le dio vía libre, le dijo, listo, hágale. Entonces nosotros vivíamos en el campo y llegábamos, nos dejaron un espaciocito en la iglesia para cambiarnos los zapatos, que nosotros nos criamos en el campo. Y cuando pasaba algo, y a mí no se me olvida esa imagen, es como la pastora encerraba a mis hermanas en el baño y les daba correa, hermano, de una manera increíble. Y les sacaba sangre y todo a mis hermanas y les daba duro, como una mamá le puede dar a un hijo, y ella se creía con todo ese derecho. Fue fuerte. Yo me crié en medio de abusos, de muchos abusos. Me crié en medio de abusos tan fuertes cuando le decían los líderes a mis padres, sus hijos no pueden ir al colegio, eso es pecado, sus hijos no van a estudiar, y ellos se pararon la línea y dijeron, no, mis hijos no se van a quedar ignorantes, mis hijos tienen que ir al colegio. Y ellos se pararon en la línea y nosotros fuimos al colegio. Terrible. Yo puedo contarles una cantidad de abusos, pero no viene al caso. Pero aún en medio de todos esos abusos y todas estas cosas, vi cómo Dios nos fue ayudando para salir adelante. Pero hay algo importante acá, mis amados. La iglesia no es de ningún hombre. Es incorrecto que un pastor o líder religioso se enseñoree de las personas y quiera manejarles la vida y sacarles dinero y decirles cómo tienen que hacer las cosas. Escúchenme bien, nosotros les enseñamos es la palabra. Amén, amados. Y nosotros los pastores estamos encargados de dirigir al pueblo por la palabra. No lo que yo piense, no lo que yo imagine, no lo que yo quiera. Porque hay muchas personas, hermanos, y hay muchas congregaciones, y tengamos cuidado con esto, hay muchas congregaciones que están haciendo lo que su pastor quiere y no lo que la Biblia quiere que la gente haga. Amén. No es el deseo del pastor el propósito de Dios. El propósito de Dios es el deseo de Dios que está escrito en la palabra. Amén, amados. Así que lo primero que debemos entender como iglesia es que la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia es del Señor Jesucristo, es de Él y es para la gloria de Él. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. La iglesia es de Él y es para Él. Amén, amados. Y nosotros estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. La iglesia establece el reino el sueño de Dios y el reino de Dios en la tierra, no el sueño de ningún hombre. Eso es muy importante para nosotros aprender. La iglesia es de Cristo y es para Jesucristo, no es de ningún hombre. Amén, amados. Cuando nosotros entendemos el reino de Dios y la iglesia, podemos entender también que no solamente la iglesia es de Dios y para Él. Dos, la iglesia tiene poder y tiene un poder divino. A la iglesia se le ha dado poder. El mismo Señor le ha dado poder a la iglesia. Por eso les estaba diciendo, mis amados, que la iglesia no es una institución humana. La iglesia ha sido instituida por el mismo Señor y Él la ha llenado de su poder. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Quién tiene la verdad entonces? La verdad es Cristo y la iglesia predica la verdad. Es el baluarte de la verdad. Y la iglesia tiene poder para transmitir la verdad. Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Habla del poder de Dios dado a la iglesia, porque es importante que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo. Dice Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quién? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Se lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No solamente que la iglesia es de Cristo, no es de ningún hombre, sino que la iglesia tiene poder, pero el poder que tiene la iglesia le ha sido dado por el Señor. Así que tanto el evangelio como los que practicamos el evangelio recibimos poder divino. Por eso hay cambio, hay transformación, hay vida. Donde hay un creyente verdadero y donde está la presencia de Dios, hay vida. Hay libertad por el poder divino que Dios le otorgó a la iglesia. El mismo Señor le dio poder a la iglesia. Amén. Quiero decirle que el mundo no entiende esto, pero es importante que usted como iglesia lo entienda. Amén. Porque el mundo no lo entiende y a veces el creyente tampoco no lo entiende. Dicen, yo creo que nosotros somos los menos del mundo. Y resulta que Dios le dio poder y autoridad a la iglesia. 3, la iglesia, según la palabra, es santa. La iglesia es santa y el mismo Señor es quien la santifica. Mi esposa hablaba hace 8 días del proceso de santificación, ¿cierto? Cómo el Señor hace el proceso de santificación en la vida de las personas. Pues es el mismo Señor el que santifica la iglesia. Podríamos decir, hermanos, que somos la comunidad de los santos del Señor, porque la iglesia es santificada. Concepto de santo. El concepto de santo no es aquella persona que nunca peca, sino la persona que tiene la capacidad de ir rápidamente al Señor y pedir perdón por sus pecados. Y la palabra del Señor habla de que la iglesia, Él está preparando con el Espíritu Santo a una iglesia con una característica muy hermosa, sin mancha y sin arruga. Siempre la iglesia de Cristo no solamente tiene poder, sino que siempre será una iglesia santa. También la Biblia habla de Dios vistiendo a la gente con vestiduras blancas. Esa es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es santa. La sangre de Cristo limpia nuestra vida del pecado y la iglesia tiene poder, la iglesia es santa y la iglesia es del Señor. Amén, amados. La iglesia del Señor. 4. La iglesia tiene otra característica muy grande que la diferencia de cualquier otra cosa, y es que la iglesia vive en comunión. La esencia de la iglesia de Cristo es el amor y la comunión. Empezamos hoy hablando, amados, cómo una persona necesita de la iglesia, y claro, la persona necesita de la iglesia porque en la iglesia va a encontrar amor, va a encontrar comunión, y la iglesia es para que el amor de Dios se manifieste mucho entre nosotros. Amén, amados. Cuando nosotros visitamos a algunas personas nos damos cuenta de algo y las personas nos lo manifiestan.
dicen, pues yo tengo familia, pero mi círculo más, con el que más vivo y más disfruto es la iglesia. Y es que así debe ser. Amén, amados. Porque la iglesia debe vivir en comunión. Una característica de la iglesia es el amor, la comunión y la entrega mutua que debe haber entre nosotros. Según el apóstol Pablo, si un miembro del cuerpo se duele, ¿qué pasa con los demás? Todos se duelen. O sea, hay una comunión muy profunda, muy estrecha entre nosotros. Hay un amor puro entre la iglesia que debe manifestarse. También deben manifestarse en todos los dones del Señor, pero también hay otro sello que tiene la iglesia, aparte del amor y la comunión, y es la compasión. Amén, amados. ¿Saben por qué es importante que una persona se congregue, que esté entre los hermanos de la iglesia y que estemos todos como iglesia? Porque el Señor empezará a despertar en nosotros compasión. Mire que cuando no teníamos a Jesucristo, no teníamos ese sello. Entonces nosotros decíamos, si ese tropezó, que tropiece. Si ese no tiene que comer, pues que no coma. Si ese no, a mí no me interesa nada. Pero cuando viene Cristo a nuestro corazón y empezamos a vivir en comunidad como iglesia, empieza a despertarse la compasión. Amén, amados. Quiero resaltar un trabajo que hacen las hermanas Esperanza y Blanca. El lunes festivo estuvieron visitando a una hermana, adulto mayor. La hermana es solita, no puede caminar. Y ellas llegaron desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y bañaron a la hermana, le arreglaron la ropa, le arreglaron la camita, le arreglaron todo, le llevaron almuercito a la hermana, todo un día festivo. Cualquier persona dirá, pues ¿qué hace uno un festivo? Vámonos para el parque, para el centro comercial, vámonos a mirar una película. Pero ¿saben qué provoca que ellas hagan eso? Algo que se llama compasión, algo que se llama amor. ¿Saben cuál es el evangelio completo? El evangelio completo va cargado de compasión. La iglesia y el evangelio no es un sermón, tiene que ir acompañado de compasión. Las manos del Señor obrando y trabajando en el corazón de las personas, en la vida de las personas. Eso es evangelio, eso es iglesia. Una hermana que está solita, que no puede ya caminar, vive totalmente sola. Los hermanos a veces están pendientes, pero se necesita alguien del cuerpo que tenga compasión y vaya y haga una labor tan importante como esa. Amén, mis amados. A otros hermanos Dios les despierta la compasión con repartir alimentos a las personas que están en la calle. A otros Dios les despierta la compasión de tantas maneras. Y es que un cristiano, escúcheme bien, cuando uno se convierte de verdad y cuando uno es iglesia, uno no puede pasar por un lugar, ver una necesidad y ser indiferente. Eso ya no está en uno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo despertó la compasión y eso es muy, muy importante. Y en la iglesia primitiva dice la palabra que ninguno tenía necesidad. O sea que era una iglesia ¿qué? Con compasión. Nosotros aquí le decimos a los hermanos de la iglesia, por favor, si tienen alguna necesidad, manifiéstenlo. Entre todos miramos qué hacemos. Por eso los hermanos nos enteramos cuando ya lo llevan al cementerio o ya no se puede hacer mucho. No, manifieste, tranquilo, sin problema. Tengo una necesidad, no tengo para comer, no tengo trabajo. El proyecto de generosidad, 1 kilo de amor. ¿Cuántos han sido bendecidos con el proyecto 1 kilo de amor? A partir de hoy vamos a autorizar más kilos para que usted lleve. Dios ya lo proveyó, ahí está atrás. Pero hay muchas personas que pueden llevar su kilo de amor. Cuando una familia tiene necesidad, le autorizamos 5 o 10 kilos, lo que necesite llevar para su casa, porque hay una necesidad. En la iglesia primitiva se despertaba tanta compasión que nadie tenía necesidad. No habían necesitados. ¿Por qué? Porque el que era más bendecido pensaba y se despertaba su compasión y pensaba
en los demás. Eso realmente es iglesia. Amén. La iglesia no es venir a escuchar un sermón un domingo. La iglesia necesita que nuestras manos trabajen y se despierte la compasión por los demás. Así que la iglesia es de Cristo, la iglesia tiene poder del Espíritu Santo, la iglesia es santa, la iglesia vive en comunión. Quinto, la iglesia siempre estará para edificar y para construir. Amén, amados. Siempre. Escúchenme bien lo que yo le voy a decir. La iglesia no derrumba. La iglesia edifica, construye. Esta característica, ¿saben? Esta característica tampoco es solo teoría. ¿Sabe cuándo se da cuenta que una iglesia realmente está dispuesta a construir y a edificar? Cuando un hermano cae. Esa es la muestra más visible de una iglesia que tiene compasión. Amén. ¿Qué hace un hermano cuando ve que su hermano tropieza? ¿Qué debe hacer? Bueno, los felicito por su corazón, pero lamentablemente en las iglesias no pasa eso. Al caído caerle. Y este adulteró, y este fornicó, y por qué el pastor lo deja entrar a la iglesia, y por qué el pastor lo deja hacer esto, y por qué el pastor aquello, y esa persona no es digna, y esa persona, y no saben que lo que pasa es que el que está juzgando está pecando de otra manera. Amén. Porque ya el juzgar peca. Pero hay algo maravilloso, hermanos, una característica de la iglesia de Cristo. En otras palabras, la iglesia de Cristo está para edificar, para levantar, para restaurar, levantar, restaurar, restaurar. Siempre con el ánimo de ¿qué? De restaurar. Amén. Que hay un matrimonio en problemas, en dificultades. ¿Qué debe hacer la iglesia? Orar por ese matrimonio, animar a ese hombre, animar a esa mujer. Restáurese. Dios no quiere el divorcio, Dios no quiere que ustedes pasen por ese dolor. Dios quiere bendecirlos. Toda la iglesia vamos a ayudarlos, vamos a restaurarlo. Pero cuando la iglesia no ha entendido esto, hermano, eso es terrible. He visto iglesias coger al pastor, ponerlo en el paredón y darle fuerte. He visto a iglesias, hermanos, coger a un líder y colocarlo en el paredón y darle fuerte, casi hasta acabarlo y exterminarlo. Eso es satánico. A mí la Biblia me enseña que la iglesia siempre edificará y construirá. Incluso en medio de la exhortación está edificando y está construyendo, no solamente valores, espiritualidad, amor, vida. La iglesia es vida y debe transmitir vida y debe ministrar vida. Esa es la iglesia. La iglesia tiene que brillar en medio de la oscuridad, tiene que inspirar y la iglesia tiene que ir adelante para la gloria del Señor. Si usted y yo somos iglesia, debemos tener un espíritu misericordioso, un espíritu de restauración y juntos avanzamos hacia la meta que el Señor nos ha trazado. Amén. Yo le he dicho aquí a la iglesia, nosotros como iglesia podemos hacer cosas muy grandes en esta nación y en las naciones de la tierra. ¿Lo creen? Porque la iglesia debe tener ese espíritu de amor, de unidad y salir adelante. Cualquier proyecto que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nosotros somos capaces de sacarlo adelante. ¿Lo creemos? Vamos a enviar misioneros a todo el mundo. Bueno, con esos 4 los reenviamos. El Señor necesitó solo a Noé para salvar la tierra. ¿Cuánto creemos que vamos a enviar misioneros a todo el mundo? Amén. ¿Cuánto creemos que vamos a alimentar gente en todo el mundo? Amén. Porque una iglesia que se une y tiene un espíritu, hermanos, de siempre edificar, siempre construir, es una iglesia que puede llevar a cabo cualquier proyecto. Y lo saca adelante y lo lleva y lo termina. Porque hay una iglesia unida.
que se ama. Y termino con algo importante, hermanos. La iglesia tiene un propósito y también tiene una misión. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. La misión y la visión de la iglesia están en el corazón de Dios. Empecé la prédica diciendo, mis amados, que una iglesia no puede ir detrás del deseo de un hombre, de un pastor. Debe ir detrás del deseo de Dios. Si el pastor tiene en su corazón el deseo de Dios, entonces Dios va a respaldar y la iglesia debe ir detrás del corazón de Dios. ¿Saben cuál es el deseo de Dios? Cuando late el corazón de Dios, late por las almas. Así que el deseo de Dios es salvar al mundo. Salvar al mundo. Dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios estableció la iglesia, para que la iglesia pueda establecer el reino de Dios en la tierra, que el reino de Dios venga a la tierra y la iglesia empiece a amar, empiece a unirse, empiece también la iglesia a predicar, porque necesitamos evangelizar al mundo entero. Hay una misión de Dios para la iglesia. No salva Dios a una persona para que solo venga de vez en cuando al templo. Dios salva a una persona, le da dones, le da talentos, lo usa, lo capacita, lo llena del Espíritu Santo para que el sueño de Dios se cumpla, no a través del pastor, a través de toda la iglesia. Tú eres un instrumento de Dios poderosísimo en las manos del Señor. ¿Lo creemos? Motive al que tiene a su lado con eso. Dígale algo bien especial. Diga, tú eres un instrumento en las manos del Señor. Pero no lo deje iniciado. Dígale, tiene que entenderlo. Dígale, tiene que entenderlo porque es iglesia. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Vayan a dónde? Por todo el mundo. Pídeme las naciones y te las daré, dice la palabra. Y nosotros estamos pidiendo las naciones y vamos a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. También dice la palabra, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a que guarden todas estas cosas. Y el Señor le da poder y autoridad a la iglesia para que la iglesia vaya y haga la misión que Dios estableció. Cuando envió a sus discípulos, vaya, sanen enfermos, liberten a los cautivos, hagan milagros. ¿Por qué? Porque esa realmente es la labor de la iglesia. Amén. Esa es la labor de la iglesia. Hay que entender, escúchenme bien, no es la iglesia del pastor César, del pastor fulano, la iglesia es de Cristo. Hay que entender, tenemos poder y nos ha sido dado el poder de lo alto. Una autoridad celestial, una autoridad de lo alto nos ha sido dada. La iglesia es santa, la iglesia vive en comunión, la iglesia se ama, la iglesia edifica, pero también la iglesia cumple un propósito eterno de parte del Señor. Sueño, hermanos, con enviar gente a todo el mundo. Amén. Sueño con ello. Porque es la misión de Dios y lo que Dios estableció. Haciendo un pequeño recuento, hermanos, Dios me dio la oportunidad de ir a Venezuela en el año 2017, cuando la crisis en Venezuela estaba muy fuerte. Fui por una semana, fui invitado allá a Venezuela. Fui invitado con otros 2 pastores. Uno de los pastores que iba conmigo se me acercó el último día y me dijo: pastor, a mí no me gusta nada de esto. Yo no voy a participar de nada de esto. A mí me invitaron, pero a mí no me gusta nada de todo esto que se está haciendo aquí. Me dijo, pero el Espíritu Santo de Dios me habla y me dice que a usted sí le gusta. Y Dios lo va a usar poderosamente para bendecir a Colombia a través
de lo que Dios está haciendo. Eso fue en el año 2017. Dios nos permitió estar allí en Venezuela. No sabía qué podía Dios hacer y qué va a hacer Dios a través de esta puerta que Dios empezó a abrir en el año 2017. Después Dios nos permitió ir con mi esposa a presenciar, vivenciar un proyecto que está a punto de empezar el próximo año aquí en Colombia también. Después fuimos nuevamente con mi esposa a recibir de un proyecto que también el Señor va a empezar a establecer aquí en Colombia a través de la iglesia. Y hemos tenido la oportunidad de enviar jóvenes a Venezuela ya por algunos años. Los primeros jóvenes fue un poco más difícil, más duro, costos mucho más altos, pero Dios ha ido dando bendición. De esto, ¿saben qué surgió? De esto surgió nosotros como iglesia hacer un fondo de misiones como iglesia. Así que nosotros como iglesia tenemos una parte que es administrativa, pero también tenemos un trabajo fuerte económico de misiones. Muchos de ustedes, hermanos, mensualmente donan una ofrenda, dan una ofrenda para misiones. Y esa ofrenda para misiones ha sido una tremenda bendición. Estamos haciendo unos festivales también para hacer fondos, la cafetería. Por muchos medios estamos trabajando para poder hacer la labor que Dios quiere que nosotros hagamos, y es enviar personas a las naciones. Amén, amados. Y hemos enviado ya prácticamente, contando los viajes que nosotros hemos hecho, unos 5 o 6 grupos que hemos estado, y ya mañana viaja otro grupo. Y yo me gozo mucho de Samuel y de Leti, que también ya están listos para viajar. Qué gozo, qué bendición, porque eso es lo que el Señor realmente nos está dando a entender y hacer para su gloria. Amén. Ya estamos preparando un equipo de 20 o 25 personas que viajarán a Brasil. Van a Brasil, a las comunidades indígenas. Yo estoy orando mucho al Señor, porque estoy pidiendo a Dios que Dios levante de la congregación algunas personas que Dios llame al ministerio con las comunidades indígenas. Ustedes no imaginan la necesidad tan fuerte que hay en las comunidades. Pero pido a Dios y estoy orando a Dios, y estamos seleccionando a las personas que van a ir a Brasil, a la comunidad indígena, para que del grupo que vaya alguien reciba el llamado, porque esos llamados no se reciben por internet, toca ir hasta allá. Los grandes misioneros que hoy día están en las tribus recibieron un llamado en un viaje misionero, y cuando Dios levante de este lugar misioneros para las comunidades indígenas, los vamos a apoyar. Amén, amados. Los vamos a apoyar con todo. Nosotros vamos a una comunidad de 4,000 personas, comunidad Buen Pastor de Brasil. Vamos a trabajar con 800 jóvenes allí. Vamos a trabajar con niños y vamos a trabajar con los 300 pastores allí en la comunidad. Se necesita quien vaya. Amén. Amén, amados. Así que la Semana Santa del próximo año salimos un equipo de 20 o 25 personas para Brasil. No tenemos el dinero, pero creo que Dios lo va a proveer. Amén. La inversión es de 25 o 30 millones de pesos. Y ¿saben qué, hermanos? ¿Saben a quién va a usar Dios para ese dinero? A usted y a mí. Juntos vamos a trabajar. ¿Sí que podemos hacer proyectos? Vamos a mandar jóvenes a Europa, y a Europa
vamos a necesitar presupuestos muy grandes. Estoy hablando de proyectos de 100, 200 millones, pero yo digo, Señor, gracias porque tú eres el que vas a proveer todo. Hace unos años Dios me dio una palabra y el Señor me dijo, todo está listo, los tiquetes, todo está listo. Así que yo le reclamo eso al Señor. Fuimos nosotros a Turquía sin pagar un centavo, porque alguien pagó. Dios usó a alguien para que pagara 30 millones de pesos para que mi esposa y yo estuviéramos allá en Turquía. Dios de nosotros, escúcheme, de entre nosotros, escúcheme bien, porque esto es del Señor, va a levantar columnas financieras para la misión de una manera poderosa. Aquí Dios va a levantar gente que va a usar tremendamente y van a ser donadores potenciales para lo que Dios va a hacer. Escúcheme bien, Dios ya me dijo que lo va a hacer, lo otro le corresponde a Él. Amén, amados. Lo otro le corresponde al Señor, porque la misión se hace de esa forma. Debemos entender qué es iglesia para que nosotros entendamos cuál es el sueño de Dios y apoyar el sueño de Dios. Escúchenme bien, nosotros no queremos ser los más famosos de Colombia, nosotros no estamos aquí por dinero, para vivir cómodos, no, nosotros estamos aquí para hacer la misión que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que Dios va a proveer todos los recursos, todos los va a proveer el Señor. ¿Y saben qué pasa cuando la iglesia empieza a entender qué es la misión y empieza a hacer la misión? Dios empieza a bendecir la iglesia. Amén. Dios los va a bendecir. Cada vez que usted da una ofrenda para la misión, Dios empieza a abrir los cielos y empieza a bendecir. Nosotros en el año 2010, yo le hablé a la iglesia en este mismo lugar. Le dije, iglesia, vamos a comprar este terreno. Vamos a comprar el terreno. Solo tenemos 53 millones. Vale casi 300 millones, pero nos vamos a arriesgar. Lo vamos a comprar. Hicimos un negocio por la fe. Y de repente se levantan algunos hermanos y dicen, yo voy a donar 1 millón, yo voy a donar 2, yo voy a donar 10 en el transcurso de 3 meses. Y empieza Dios y desata la bendición en la iglesia. El que había prometido 1 llegaba y decía, pastor, Dios me ha bendecido tanto que traigo 2. Y después empezamos, hermanos, nosotros empezamos a ver la gloria de Dios. Y los hermanos me dicen, pastor, Dios me dio mi apartamento, Dios me dio mi casa, Dios me dio mi carro, Dios está abriendo puertas en la empresa, conseguí un mejor trabajo, resultado de un esfuerzo que en su momento hicimos, y Dios empezó a desatar bendición. Pero ahorita va a ser algo más poderoso. ¿Saben por qué? Porque no estamos trabajando para un lugar físico, estamos trabajando para que Dios bendiga a estos muchachos, los llene el Espíritu Santo, y vamos a ganar muchas almas para el reino de los cielos. Muchas almas. Es un propósito más eterno y de mayor bendición para la gloria del Señor. Así que hoy tenemos el privilegio, la bendición, la oportunidad de enviar 5 jóvenes a Venezuela, 3 de la congregación y 2 de otras 2 congregaciones. Ellos van por un mes. Ellos van a evangelizar en las universidades de Venezuela, van a aprender para venir a establecer con mayor fuerza Modu Campus en Colombia, en Bogotá. Modu Campus es trabajo en las universidades. En Venezuela empezó una iglesia a predicar en las universidades fuerte, y ahorita en año y medio tienen 220 universitarios asistiendo a la congregación. Transformar esta nación requiere entender el propósito de Dios y por qué el Señor quiere las misiones. Quiero invitar a los muchachos por este lugar. Triana, que ya me tiene sin cabello, pero va a ir. Venga, Triana. Gracias, Triana. Triana es una gran bendición del Señor. Dios le ha dado mucha palabra a este muchacho. Está Cristian, está Samuel, está Leti y está Daniela Pinto. Venga por acá.
Dios está estableciendo su reino aquí en la tierra a través de personas que se disponen. Amén. En un año mueren 500 misioneros que ya son muy ancianos. Cada año están muriendo 500 misioneros. Y solo 40 jóvenes le dicen: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, te quiero servir. El déficit es mucho. Cristo dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo creo que Dios ha escogido a estos jóvenes, a estos muchachos, para cumplir un gran propósito para este tiempo. Así que queremos bendecirlos hoy, queremos presentarlos ante la iglesia, y tenemos una gran tarea, y es orar muy fuerte este mes por ellos, para que el Señor los bendiga, los prospere y los lleve adelante, y allí los capacite y los use para la gloria de Él. ¿Cuántos vamos a orar por ellos este mes? Damos gracias a Dios por sus vidas. La palabra del Señor dice que oraban por ellos y los enviaban. Entonces está mi esposa, me va a ayudar. Está el hermano Reinaldo. Venga, Reinaldo, me va a ayudar. Vamos a orar. El pastor Ramiro, venga por acá. Vamos a orar. La pastora, venga. Venga, pastor. Los padres de Samuel. Es Alberto, pastor Alberto. Qué pena, pastor. Ven por acá. Ven, pastor. Toda la iglesia vamos a orar por ellos. Vamos a rodearlos en oración. No solamente una oración, vamos a rodearlos todo este mes en oración. Señor, bendícelos, prospéralos. Sobreabunda tu gracia sobre ellos. Bendícelos abundantemente. Vamos a orar con fervor y vamos a pedir que Dios se manifieste en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Dios, en esta mañana. Padre, gracias por la vida de cada uno de estos muchachos, Dios. Gracias porque tú has hablado a sus corazones, Padre, y sus corazones son movidos por tu Espíritu Santo. Porque si tu Espíritu Santo no mueve sus corazones, ellos ni siquiera estarían interesados. Pero ellos han decidido, Padre Celestial, Señor, ir, Padre, y la iglesia, vamos con ellos, porque oramos por ellos, aportamos, y ellos son bendecidos en este tiempo, Señor. Que la bendición tuya, que la bendición del cielo los cubra, los arrope, los llene, y que ellos vean a Dios obrando, que ellos vean la gloria de Dios manifestándose de una manera poderosa. Dios, llénalos de tu Espíritu Santo. Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos de tu poder. Padre, que allí en Venezuela ellos sean usados grandemente. Tú ya tienes todo preparado, tú ya tienes, oh Dios, todo listo, Señor. Y si todo está preparado, Señor, tú estás con ellos, vas delante de ellos, dales experiencias poderosas, Señor. Padre, que ellos puedan, Señor, ser canal de bendición allí, ser un testimonio allí, que ellos puedan ser bendecidos, prosperados y bendecir a otros. La gloria de Dios, Señor, los arrope, los cubra, los llene, y ellos sean instrumentos poderosos, Dios, en tus manos. Señor, los bendecimos en esta hora, los bendecimos, Padre, con toda bendición espiritual, física, material. Señor, los enviamos con la bendición tuya, Padre. Señor, tú vas delante de ellos. Los enviamos para que ellos hagan la misión, ellos cumplan el sueño de Dios. Y tú, oh Dios, vas delante de ellos para prosperarlos, bendecirlos y sobreabundarlos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos, por sus vidas. Los bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He estado
hemos estado hablando con ellos, hemos estado orientando algunas cosas, pero algo que yo les dije a ellos y lo voy a decir delante de la iglesia es que ellos deben portarse muy bien, deben dar testimonio. Ellos pueden abrir puertas para Europa, Asia, para muchos continentes, o las pueden cerrar, pero ellos las van a abrir. Amén, amados, que son muchachos obedientes. Son muchachos obedientes que Dios va a usar a bendecir y a prosperar. También es un detalle muy pequeño, pero con mucho amor para ellos. A los jóvenes de Anunciadores de Cristo, la iglesia les ha cancelado el 50% de los tiquetes. La familia ha también invertido en el 50%, pero pues no los queremos mandar así con las manos vacías. Lo que les queremos dar es una ofrenda que no es mucho, pero lo hacemos con mucho amor, mucho cariño. Esto también con el fondo de misiones que hemos logrado establecer aquí en la iglesia. Eso es como que dice para los dulces, pero es que en Venezuela todo es muy caro. Todo es muy caro, más o menos 4 o 5 veces más caro que acá. Entonces, hermanos, si alguien, Dios toca su corazón y quiere bendecir a cualquiera de estos muchachos, mire, está Cristian, no le tengo alias todavía, está Triana, está Samuel, está Leti y está Daniela. Entonces sí le tengo alias, pero no. Entonces, hermano, usted puede colocar en las manos de estos muchachos una ofrenda porque la van a necesitar, la verdad que sí, y los bendecimos. Vamos a entregarles, mi esposa va a entregar una ofrenda para que no alcanzamos a cambiárselos en dólares, pero mañana allá en el aeropuerto lo cambian en un momentico. Es solo para los dulces y Dios los bendecirá abundantemente. Algo importante es que ellos van a traer un reporte, así que Samuel en su iglesia va a entregar un buen reporte, Leti en su iglesia un buen reporte, los muchachos de acá un buen reporte. Tomen videos, foticos y sobre todo un reporte de todo lo que Dios hizo a través de sus vidas en aquel lugar. ¿Amén? Nos gozamos, mis amados. Se gozan por esta bendición.